Todo esto va a terminar. Todo lo que está sucediendo va a terminar. Este es el momento en el cual Dios le da la oportunidad a sus ministerios y a su pueblo de escoger qué camino quieren. Este es el momento en medio de esta guerra espiritual a favor de quién pelea la iglesia. Dependiendo del comportamiento del hombre, dependiendo de lo que se llena el hombre, dependiendo de lo que se alimente el hombre espiritualmente. Esto dice luego, cuando el hombre habla, cuando el hombre actúa, camina a decir cosas, esto dice a quién pertenece este ser humano. Dios, recordemos, no tiene nada que ver con la carne. La palabra de Dios está en guerra con el mundo a nivel de naciones. Esto es, lo voy a volver a repetir, ¿de qué manera la palabra de Dios está en guerra? Hace guerra. Es en el cuerpo de sus ministerios. Es en el cuerpo de aquellos ministerios que obedecen la palabra del Señor, que siguen los mandamientos del Señor. Dios dice que hay un remanente fiel con Él peleando. Dios sabe quiénes son. Dios sabe quiénes son. Todo el que se levanta en contra de Dios pelea a favor de Satanás. La palabra del Señor nos dice que en medio de esta guerra espiritual, Dios nos dice que en medio de esta guerra espiritual, Juan ve un ángel en un momento dado. Apocalipsis 19, verso 17. Después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Dios nos está hablando de la derrota de aquellos que se levantaron en su contra. Los buitres van a comer sus carnes. Los buitres van a comer sus carnes. Va a llegar un momento en el cual la bestia, Satanás, en el cuerpo que opera, va a ser derrotado, va a ser derribado. Va a llegar un momento que Satanás va a ser derrotado y derribado. La palabra de Dios está peleando. Esto es espiritual. Todo aquel que se llena de la palabra del Señor, todo aquel que se separa para Dios, todo aquel que camina como Dios le dice, cuando trae su palabra, este pelea a favor de Dios. Este está en la guerra. Recordemos que esta guerra es espiritual. Esta guerra es espiritual. La palabra del Señor nos dice que Dios va a ganar esta batalla. La palabra de Dios va a destruir a Satanás. Aquella palabra que sale de la boca de los ministerios que permanecen firmes. De esta manera es que Dios pelea. Ahora recordemos que todo aquel que trabaja para Dios necesita obedecerle. Necesita obedecer al Señor. Nadie que camine en desobediencia pelea a favor de Dios. Dios dice que hay un solo mentiroso y este es Satanás. Todo lo que los ministerios de Dios están llamados a hacer en la obra de Dios tiene que estar en orden. No puede haber desorden, ni humano ni espiritual. Ni humano ni espiritual.
Los ministerios de Dios tienen que estar en orden. De no ser así, cuando estos vienen a la guerra, cuando estos traen una palabra, lo voy a volver a repetir, cuando estos traen la palabra del Señor, cuando estos crean un altar, cuando estos traen adoración, si estos lo hacen, si estos ministerios lo hacen bajo desorden, pelean a favor de Satanás. Ahora es la oportunidad que Dios le da al hombre en Hebreos 4, donde Dios le dice todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en el descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de alguno de ustedes, de que alguno de ustedes, quise decir, no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, nos dice el Señor, del descanso de Dios. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto, dice el Señor, a ellos como a nosotros. Dios nos habla de nuestros antepasados. A nuestros antepasados se les prometió. De igual manera, a aquel hombre que hoy vive, Dios le prometió este descanso. Y Dios nos dice que nuestros antepasados, a ellos no les sirvió de nada, dice el Señor, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Ellos no tuvieron la fe, se perdieron. En el momento que Dios resucite a su pueblo, aquel que duerme, aquellos que no alcanzaron el descanso eterno van a quedar en sus tumbas. Aquellos que no creyeron en la palabra de Dios, aquellos que se perdieron por la razón que se hayan perdido, ellos no van a despertar. Dios le entrega una promesa a su pueblo, a sus ministerios. La oportunidad es ahora. La oportunidad es ahora. Dios nos dice que va a llegar un momento en el cual Satanás va a ser destruido. Esto va a ser cuando llegue el momento de que Satanás se ha destruido. Cuando llegue el final de Satanás. Recordemos que lo va a destruir va a ser la palabra. Es la palabra de Dios la que hace guerra. La palabra del Señor siempre va a ganar. Ella siempre le va a ganar a la mentira. Ella siempre le va a ganar a la maldad. Ella siempre le va a ganar al deseo de la carne. Dios nos dice que en medio de la destrucción de Satanás y de todo aquel remanente que se levantó en contra de Dios, en medio de la gran tribulación, aparece un ángel y comienza a llamar a los buitres. Este le dice: reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan, coman las carnes de los reyes, los generales y los fuertes,
los guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, pequeños y grandes. El remanente que Dios está mencionando es aquel remanente que está destinado a sellarse con el 666. Veamos que Dios nos menciona desde el más adulto hasta el más pequeño. Desde el más adulto, desde el más anciano, hasta el más pequeño. Van a haber familias que se van a sellar. Este ángel llama a los buitres. En el momento que Satanás se ha destruido en el cuerpo señalado. La palabra del Señor nos dice que luego de que el ángel llama a los buitres para que se reúnan para el gran banquete del Señor, para que estos coman las carnes de los enemigos de Dios. La palabra del Señor nos dice que después de esto, Juan vio a la bestia. Después de esto, vi a la bestia y a los reyes del mundo y a sus ejércitos. Voy a hacer un alto. Recordemos que cuando Dios nos habla de los reyes del mundo, Dios nos está hablando de aquellos reyes que se levantaron en contra de la palabra del Señor, aquellos reyes que falsearon la palabra del Señor. Dios nos habla del falso maestro y del falso profeta. Dios también nos habla de aquellos reyes que Dios le dio la oportunidad en el mundo de reinar, como el juez. Pueden ser los policías. Dios nos habla de los alcaldes, los gobernadores. Dios nos habla de todos los reyes de la tierra. Aquellos que tuvieron un día una oportunidad y no la aprovecharon. Aquellos que un día tuvieron una oportunidad y no la aprovecharon. Juan nos dice, después vi aquella bestia. Después vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Dios nos está hablando de la palabra. Cuando la palabra del Señor nos dice que Juan vio a todos los reyes de la tierra que se levantaron a pelear con aquel que venía en el caballo blanco. La palabra del Señor nos está hablando de la palabra. La palabra de Dios nos está hablando de la esencia que portan los reyes y la esencia que portan los hijos de Dios y los hombres señalados por Dios para guerrear a favor de Él en estos tiempos. La palabra es la que pelea. Cuando el hombre trae la palabra, ella hace guerra. La palabra de Dios siempre va a ganar. Ahora recordemos la palabra de Dios pura. Aquí no puede haber mentira. Aquí no puede haber levadura. Aquí no puede haber inventos de hombre.
estaríamos hablando de Satanás en el cuerpo del hombre, peleando a favor de Satanás. O sea, haciéndole guerra a la palabra de Dios. Dios siempre va a ganar. Dios tiene un remanente fuerte que pelea a su favor.